Bien, entonces, comenzamos con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle lo que nos dice es que siempre podemos, bueno, primero supongamos las condiciones. Vamos a tener una función continua en todo intervalo cerrado A, B y diferenciable en todo punto de interior del intervalo abierto A, B. Y necesitamos que la función evaluada en los valores extremos del intervalo sean iguales. Lo que nos dice entonces es que va a existir al menos un número en el interior de ese intervalo abierto, tal que la derivada evaluada en ese valor es igual a cero. Entonces, sabemos ya interpretar que la derivada que sea igual a cero es que la pendiente en ese punto, ¿cierto? En el punto C, f de C, la pendiente es cero, ¿cierto? Por lo tanto, es, la recta tangente es horizontal, ¿cierto? O paralela al eje X, que es lo que podemos pensar también. Entonces, en otras palabras, geométricamente lo que nos dice es que si tenemos una curva que cruza al eje, o digamos en dos puntos, ¿cierto? Eh, entonces tenemos que la derivada se anula en algún valor dentro de ese intervalo. Entonces podemos notar esto en los siguientes dos casos. Podemos notar aquí el punto A y el caso B. Entonces en el caso A es que tenga un solo valor en el cual se anula. Y en el caso B, ¿cierto? Es que tenemos más de un valor en los cuales se anula la derivada. Entonces, volvemos atrás y releemos el enunciado. Entonces nos dicen, supongamos, ¿cierto? Una función que sea continua en un intervalo y diferenciable en todo punto interior. Además tenemos estos dos casos, ¿cierto? Que f evaluado en los valores extremos de este intervalo donde la función es continua son iguales. Entonces significa que dentro de este intervalo existe un valor tal que la derivada es cero. Entonces, ojo, ¿cierto? Aquí dice, existe al menos un valor c. Entonces, la imagen de acá, ¿cierto? Le dice ese caso, en el caso de que sea solo uno. Por ejemplo, ya sabemos aquí, si tenemos una función polinomial eh, de grado 2, ¿cierto? En el fondo una parábola aquí negativa, nos damos cuenta. Entonces tenemos que aquí f de a y f de b, ¿cierto? Son iguales en cuanto a la imagen. Y tenemos, ¿cierto? Solo un valor en el cual la derivada se anula. Es decir, en este punto, la recta tangente es horizontal. En el caso de b, cumple, ¿cierto? Nuevamente que f de a y f de b, ¿cierto? Tiene la misma imagen. Sin embargo, notamos por la condición de que existe más de un punto en el cual la derivada se anula. Y en este caso hay tres, ¿cierto? C1, C2 y C3. Entonces, este teorema nos asegura que al menos en un punto esto ocurre. Recordemos que también lo podemos pensar como raíces, ¿cierto? Recordando ahí cuando vimos derivadas, teníamos el teorema de Fermat, ¿cierto? Recordemos que una de las preguntas de quiz o de prueba era determinar las raíces, ¿cierto? Que tenían un polinomio. Y uno a través de la derivada, ¿cierto? Y el teorema de Fermat era que le permitía asegurar que existía al menos alguna. Entonces, como observación, notemos que este teorema nos dice que una curva diferenciable tiene al menos una tangente horizontal entre cualquiera de dos puntos donde cruza una recta horizontal. Puede tener solo uno, como dijimos en el caso A, y más de uno, como en el caso B. Lo otro que podemos notar es que la hipótesis del teorema son esenciales. Si nos damos cuenta, se piden una gran cantidad de requisitos, ¿cierto? Necesitamos primero que la función sea continua en el intervalo cerrado, que sea diferenciable en el intervalo abierto, y además que la función evaluada a los valores extremos tiene que ser igual, ¿cierto? Hay tres condiciones. Entonces podemos notar que, ¿qué sucede? Que si falla, aunque sea una de ellas, en un solo punto del intervalo, la gráfica podría no tener una recta tangente horizontal. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, vemos que si la función presenta discontinuidad en alguno de los valores extremos, o bien, en el segundo caso, tenemos una función que presenta discontinuidad en un punto interior del intervalo, ¿cierto? Aquí tenemos saltos. Y bien, el tercer caso tenemos una función que sí es continua dentro del intervalo, pero que no cumple la hipótesis de ser diferenciable en todo punto interior, ¿cierto? Ahí notamos claramente que en x sub 0 no es diferenciable.
Vamos a pasar a ver la demostración. Las demostraciones no se alejan lo suficiente de la teoría como para omitirlos. Por lo tanto, vale la pena analizarlo. Ya que tenemos todo el transcurso de la asignatura, ¿cierto? Tenemos muchas propiedades que hemos visto, por lo tanto, estamos capacitados para ir probando la mayoría de las cosas que nos quedan. Bien, entonces recordemos nuevamente, nuestra hipótesis, ¿cierto? Es que la función es continua en todo valor del intervalo cerrado, que es diferenciable, y además que f, evaluado los valores extremos, son iguales. Y lo que debemos probar es que si estas tres cosas se asumen verdaderas, entonces implica la existencia de un valor en el interior de este intervalo tal que la derivada sea cero. Entonces comenzamos asumiendo la hipótesis. En este caso tenemos que como f es continua en el intervalo cerrado, como ve, f, sabemos, ¿cierto? Por el teorema del valor extremo, que si una función es continua dentro de un intervalo cerrado, o en este caso un intervalo abierto, la función alcanza su máximo y su mínimo en dicho intervalo. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo, ¿cierto? Y esto vamos a colocar aquí con rojito para recordar, esto es el teorema del valor extremo, que vimos, si no me equivoco, en la segunda o tercera clase de aplicaciones de la derivada. ¿Y qué es lo que nos decía entonces? Que vamos a considerar que existen dos valores, vamos a llamar c sub 0 y c sub 1 en el interior de este intervalo, considerando los puntos, tal que f evaluado en c sub 0 es menor o igual que f de x, y esto a su vez es menor o igual que f evaluado en c sub 1 para todo x en el interior del intervalo como b, abierto. ¿Cierto? Entonces son extremos. Tenemos un mínimo y un máximo, y aquí están todos los otros valores de la imagen de f. Aquí, como tenemos desigualdad, considerando el caso de que sí pudiesen ser iguales, ¿cierto? Esto es lo que nos permite considerar los valores extremos, por lo tanto, se verifica para cualquier elemento del intervalo, incluso A y B. Bien, si esto ocurre, podemos notar algunas cosas, ¿cierto? Primero, vamos a ver el caso que verifica inmediatamente si uno de estos valores pertenece al interior del intervalo, a como A, B, por teorema de Fermat. Entonces recordemos que el teorema de Fermat nos decía que si alcanzaba su máximo o su mínimo dentro de un intervalo, la derivada evaluada en este punto es cero. Análogamente, si supongamos C0 le llamamos el mínimo, ¿cierto? Y C1 le llamamos el máximo, entonces ocurre la misma cosa. Recordemos que el teorema de Fermat nos decía que si alcanzaba su mínimo o su máximo. Vamos a decir entonces, ¿cierto? F' evaluado en C sub 1 también es cero. Ese será como el caso fomecito, porque cumple inmediatamente de lo que queremos, ¿cierto? Probar que existen estos puntos tal que la derivada sea cero. Bueno, el otro caso es que C sub 0 y C sub 1 no pertenezcan al intervalo abierto. Es decir, la única opción es que sean los valores extremos, ¿cierto? Bueno, recordemos que esto lo que nos permite en el fondo también es considerar un otro caso, ¿cierto? Porque ¿cuáles son los valores en los que la derivada se va a anular? ¿Cuáles son los posibles candidatos? Recordemos que son
o dónde presentan los máximos y los mínimos, dónde los buscamos generalmente. Recordemos que lo íbamos a buscar en los valores, en los puntos interiores, donde la derivada se hacia cero, en los valores extremos o en los valores que me indefinen la derivada, ¿cierto? Pero en este caso, como por hipótesis del teorema, tenemos que la función es diferenciable en todo punto interior, tenemos que ignorar el caso donde estos valores me indefinen la derivada, ¿cierto? Por eso solo estamos considerando que el mínimo, el máximo, están en el interior, o bien en los casos que son los valores extremos del intervalo donde presentan continuidad. Y entonces, en el caso de que no están en el interior del intervalo, la única posibilidad, entonces, como dijimos, es que, por ejemplo, que el mínimo sea A, o bien que el mínimo sea B, ¿cierto? Bueno, análogamente aquí, vamos a dejar entre paréntesis, análogamente, podríamos tener que C sub 1 es A, o bien que C sub 1 es B, ¿cierto? Sabemos que cualquiera de los dos casos eh, es indiferente, por lo tanto podemos probar solo con el mínimo, en este caso en C sub 0. Utilizando la hipótesis que f evaluado en los valores extremos son iguales, ¿cierto? Que f de A es igual a f de B, nuevamente aquí por hipótesis. Entonces, tenemos que f evaluado en C sub 0 es igual a f evaluado en A, igual a f evaluado en B, ¿cierto? Claro, porque recordemos que si estos valores no están en el interior, tienen que ser A o B. Si es A, tenemos que f evaluado en C sub 0 igual a f de A, y por hipótesis, como esto es igual a f de B, tenemos esta igualdad. En el caso de que C sub 0 fuese B, se cumple exactamente la misma igualdad. Y si uno considera C1, ¿cierto? Tiene lo mismo. Voy a ir probando ambos casos a la vez, ¿no? Luego, consideramos la desigualdad, ¿cierto? Que habíamos tenido en base al teorema del valor extremo. Entonces esta desigualdad la vamos a tomar y la vamos a llevar hacia allá. Oh. Mm, ya. Entonces considerando esta desigualdad más la igualdad de aquí arribita, tenemos que f de C sub 0 es f de A o f de B. Entonces podemos considerar aquí f de A. Por otro lado, tenemos que f evaluado en C sub 1 también es igual a f de A y f de B. Entonces aquí consideramos que esto es igual a f de A. Si tenemos una desigualdad de este estilo, donde ambos extremos sean f de A, entonces f de x no tiene otra posibilidad que ser igual a f de A, ¿cierto? Tenemos la especie de sándwich, ¿cierto? Entre desigualdades. Entonces, tenemos que f de x es igual a f de A también, y donde f de A es un valor, ¿cierto? Recordemos que es un valor extremo, por lo tanto, f de A es una constante, ¿cierto? Toma un valor real, por lo tanto, significa que f de x para cualquier x dentro del intervalo A, B cerrado es igual a f de A, lo que quiere decir entonces que la función es constante. Ay, me equivoqué, sí, constante. Y sabemos que la derivada de la función constante es cero, ¿cierto? Todo x dentro del intervalo A, B. Es decir, en cualquiera de los dos casos, llegamos a la misma conclusión, que sí existe al menos un valor c en el cual esto ocurre. Si tenemos mínimos y máximos dentro del intervalo, ¿cierto? Probablemente vamos a tener más de un c, como ya lo vimos. Y en el caso de que tengamos solo un mínimo, solo un máximo, vamos a tener
ese, ese único valor, ¿cierto? Que ahí uno debería probar otras cosas que sería la unicidad. La unicidad, ¿cierto? Es la propiedad de que la solución, la raíz, es única. Bien, entonces podemos concluir la, valga la redundancia, la conclusión del teorema de Rolle, de que entonces, dadas estas tres condiciones anteriores, existe al menos un valor en el intervalo tal que la derivada sea nula. Vamos a ver un ejemplo antes. Antes de continuar con el teorema del valor en medio, vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces, el enunciado nos dice, demuestre que la función x cubo más x menos 1 igual 0 tiene exactamente una raíz real. Bueno, si queremos probar esto, en base a como ya lo hemos hecho en el quiz, recordemos que por teorema de Bolzano, si encontramos dos valores que tengan signos positivo y negativo, sabemos que va a existir al menos una raíz real. Después, el problema se reduciría a ver que es solo una. Entonces, vamos a decir solución. Como f de x, vamos a llamar f de x, ¿cierto? Esto. Sí, Alonso. Tendría que ver en base al argumento que llegaste a considerar este punto de inflexión, pero como estamos trabajando en los reales, se puede asumir lo mismo. Y entonces el teorema de Bolzano, recordemos que decía, si consideramos esta función, donde, como no hay un dominio explícito, estamos asumiendo que es todo el dominio de la función, y que en este caso es todo R, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta que f evaluado en 0 nos da menos 1, que f evaluado en 1 nos da 1, entonces reemplazamos aquí en 1 y nos queda 1 más 1 menos 1, eso es 1. Si evaluamos 0, esto se va y me queda solo menos 1. Entonces el teorema de Bolzano nos decía que si encontrábamos que eran distintos signos, ¿cierto? Esto es negativo, esto es positivo, eh, donde f es polinomial, y si es polinomial, sabemos que es continua en todo su dominio, ¿no? Entonces, por teorema de Bolzano, f tiene al menos una raíz real. Entonces, para probar que tiene solo una raíz, debemos suponer lo contrario y llegar a una contradicción respecto de las hipótesis del teorema. Teorema de Rolle en este caso, ¿cierto? Que es lo que estamos utilizando.
Y entonces recordemos que el teorema de Rolle nos decía que si tenemos una función que es continua, que es derivable en todo punto interior, y que además encontramos dos valores dentro de un intervalo, ¿cierto? Como en este caso consideramos todo R como dominio, podemos nosotros acotar el intervalo que nos interesa. Y dentro de ese intervalo, si los valores de las imágenes son iguales, en el fondo que las raíces, ¿cierto? Son iguales, sabemos que la derivada, ¿cierto? En algún punto interior de eso es cero. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que existen dos raíces en vez de una. Entonces, en el fondo estamos suponiendo que existe más de una. Y vamos a llegar a una contradicción dentro de la hipótesis, por lo tanto no se puede suponer que existe más de una. Y eso es lo que nos permitiría concluir que existe solo una. No había punto de inflexión en Gabriel. Es como el teorema por lo absurdo, ¿no? Algo así. Exactamente. Vamos a probar por el método del absurdo. Reducción al absurdo es cuando uno supone lo contrario, ¿cierto? Y llega a una contradicción con respecto a la hipótesis, por lo tanto no se puede suponer lo que uno supuso. Entonces recordemos que el método de demostración siempre está el método directo, el método indirecto. El método directo es de A va a B, literalmente, ¿cierto? Uno ataca hacia donde tiene que llegar. Y si uno se encuentra desarmado, generalmente la mayoría de las propiedades o teoremas, uno utiliza mucho el método de demostración por absurdo. Invierte el sentido de la lógica, ¿cierto? Invierte el A implica B, pero niega todas las condiciones. Entonces, el A implica B pasa a ser no B implica no A. Entonces, uno niega la conclusión y debiese llegar a lo contrario de la hipótesis. Entonces, si pasa algo raro ahí, eh, no se puede haber hecho eso, ¿cierto? Eso es lo que a uno le permite concluir. Bueno, entonces en este caso vamos a suponer que existen dos. Entonces, supongamos que f tiene dos raíces. Vamos a llamarlas A y B, respectivamente. Respectivamente. Esto significa, ¿cierto?, que f de valor A es cero y que f de B también. Como f es polinomial, es derivable en A, B y es continua en A, B. Recordemos que si derivable implica que sea continua, si no uno prueba ambas cosas por separado, sin embargo por ser polinomial ya sabemos que es continua en todo R, ¿cierto? Por eso podemos incluir A y B. ¿Por qué queda derivable en A y B cerrado? Porque en A y B, ¿cierto?, la imagen es cero. Entonces tenemos la hipótesis del teorema de error, ¿cierto? Es continua, es derivable y además tenemos dos valores, es justamente A y B, en los cuales la imagen es la misma. Entonces, como satisface las condiciones, tenemos que por teorema de error existe un valor C en el interior de este intervalo A, B, tal que la derivada de C es cero. La derivada de F valor en C, ¿cierto? Pero notemos que si derivamos nuestra función, sabemos que f es xq más x menos 1, la derivada entonces sería 3x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces tenemos que la derivada es 3x cuadrado más 1, donde x cuadrado es mayor, es positivo siempre. Esta cosa es positiva siempre. Bueno, vamos a escribirlo por aquí al ladito. Sabemos que x cuadrado es positivo para cualquier real, ¿cierto? Si multiplicamos por 3 a ambos lados, sigue siendo positivo. Si sumamos 1 a ambos lados, tenemos que esta cosa es mayor que 1, ¿cierto? Para todo x real, en este caso para todo x, ¿cierto?, en A, B.
Entonces, ¿qué sucede con la deriva? Si es mayor que 1, es distinta de cero, ¿cierto? Para cualquier valor del intervalo coma b. Por lo tanto, bueno, hasta aquí es suficiente, ¿cierto? Ahí llegamos a la contradicción, po. Supusimos que tenía más de una raíz. Bueno, vimos que por teorema de Rolle existen, ¿cierto? Este valor tal que la derivada se anula. Sin embargo, nosotros derivamos la función y nos dimos cuenta que esta función es mayor que 1 para cualquier valor. Es decir, jamás va a ser cero. Entonces la derivada no se anula. ¿Dónde está la contradicción? Es que por teorema de Rolle, como satisface estas condiciones, nos asegura que existe un valor tal que la derivada se hace cero. Sin embargo, nos damos cuenta que eso es imposible, ¿cierto? Entonces ahí está la contradicción. No podemos suponer, ¿qué parte de la hipótesis no podemos suponer? Que tiene dos raíces, ¿cierto? Que f de a es igual a f de b. Por lo tanto, f no puede tener dos raíces. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al fuerte del contenido de la clase de hoy, que era el teorema del valor medio, ¿cierto? Hemos dedicado el nombre de la clase para él, así que debe ser importante. El teorema del valor medio, entonces, es más, bueno, no es nada más que la generalización del caso anterior. Entonces, en el caso anterior, recordamos que nos decía que una función que cruzaba, ¿cierto?, en dos puntos o que tenía dos puntos iguales, eh, lo que también se puede entender como que bajo una recta, ¿cierto? O que la curva intersecta a una recta horizontal en dos puntos, ¿cierto? Eso significaba que la tangente era horizontal. Entonces el teorema del valor medio lo que nos dice es que las mismas condiciones, tenemos una función que sea continua en el intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. Bajo esas dos condiciones nos asegura la existencia de al menos un valor c en el interior de este intervalo abierto, tal que la derivada de f evaluado en ese punto c es igual a f de b menos f de a, todo sobre b menos a. Entonces nos damos cuenta que lo de acá es algo conocido, ¿cierto? Cuando vimos derivada. Cuando vimos nuestra primera clase de derivada, ¿cierto? Lo asociamos a la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Y por ecuación de la recta, y nos acordábamos que tenía que ver con las imágenes de cada uno de los dos puntos y todo eso. Entonces cuando nosotros lo definimos como m, antes de llevarlo a la derivada, ¿cierto? Teníamos que se parecía a este punto. Por lo tanto, esta generalización del teorema del valor medio nos dice que si la función es continua y es derivable, tenemos una cuerda, ¿cierto? AB, es decir, la que nos une los puntos extremos A y B. Y con respecto a eso, sucede algo ahí con la pendiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos observar? Entonces, antes de pasar a la demostración, nuevamente vamos a ver las observaciones para tener un poco más claro lo que nos quiere decir. Entonces, como observación, geométricamente lo que nos dice el teorema del valor medio es que en algún punto, digamos en algún lugar entre los valores extremos A y B, la función o la curva tiene al menos una tangente que es paralela a esta cuerda que une los puntos extremos A y B. Entonces tenemos la curva, ¿cierto? Y igual a f de x, aquí es celeste. Tenemos la cuerda que me une los puntos extremos A y B. Y que lo dice entonces que en esta curva debe existir un punto tal que la derivada evalúa en ese punto
su pendiente, ¿cierto? Recordemos que eso tiene que ver con respecto a eso. Es su tangente, ¿cierto? Es paralela a esta cuerda. Entonces, esta cuerda, que tal como lo vimos en derivada, tiene pendiente definida de esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, si es paralela, significa que su pendiente va a ser exactamente la misma, ¿no? Nuevamente, tenemos que tener en cuenta que si las hipótesis del teorema no requiere que la función sea diferenciable en los valores extremos, ¿cierto? Pero que la continuidad en los puntos extremos sí es suficiente. Nos pide que sea diferenciable en intervalo abierto como B, ¿no? Entonces recordemos o observemos la función, la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Que sería la parte de arriba de un círculo unitario. Vemos que satisface la hipótesis y además la conclusión del teorema del valor medio en el intervalo cerrado menos 1,1, a pesar que la función no es diferenciable en los puntos extremos menos 1 y 1, como ya hemos visto en alguna otra ocasión. Y entonces, me equivoqué. Vamos a llevarnos todo para la demostración del teorema. Bueno, ¿en qué consiste la demostración del teorema? Entonces, como ya vimos, teorema de Rolle, lo que haremos es aplicar el teorema de Rolle a una función que se va a definir como la diferencia entre f, entre la función f de x, y entre la recta secante a b. Entonces, esta recta secante nosotros la vamos a definir como g de x, que en este caso está definido de esta forma, como la diferencia entre f de x menos h de x, de la imagen que tenemos aquí al ladito, donde consideramos esto, este caso, ¿cierto?, como esa pendiente. Entonces, aplicaremos el teo de Rolle a una nueva función eh, definida como la diferencia entre f de x y la recta secante. A ver, ¿cierto? La que tenemos escrita ahí en la imagen. Entonces, g de x, vamos a llamar g de x como esta función eh, de la cual hablamos. Entonces, la diferencia entre f de x menos esta expresión. Entonces, tenemos menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a por x menos a. Y entonces, aquí, claro, tenemos f de x, ¿cierto? Menos todo esto como paréntesis, ¿cierto? Por ahí se distribuye el menos ahí también, ¿ya? Por si alguien se lo preguntaba. Entonces tenemos función continua, diferenciable. Bueno, lo primero es notar que si evaluamos f en a,
Perdón, G en A. ¿Cómo nos quedaría la función? ¿Alguno evaluó en G en A? ¿Reemplazó X por A ahí? Yo no. Ya, Gabriel, entonces hagámoslo juntos. ¿Cómo nos queda? F de A menos F de A. Ya. Y la parte de como está X ahí, Ujú. se elimina con A menos A y queda 0. Entonces todo multiplicando a 0 se elimina. Perfecto. Aquí nos queda menos A, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, tenemos de hecho aquí, se nos elimina todo, ¿cierto? Porque A menos A, como bien dice Rocío, esto es 0. Entonces todo esto se nos va, ¿cierto? Tenemos F de A menos F de A, se elimina el uno con el otro, por lo tanto esto nos queda 0. Entonces G de A es 0. ¿Qué sucede si evaluamos en B? Nos quedaría F de B menos F de A, esta cosa, aquí nos quedaría B menos A. Habría que distribuir, ¿cierto? Distribuir por S y luego distribuir por el de acá. Se puede eliminar con el de abajo, Se puede también eliminar que es con el de abajo, ¿sí? B menos A, B Ujú, menos A, ujú. binomio, se elimina y queda F de B menos F de A menos F de B menos F de A. Perfecto. Ya, pero ojo acá, ¿cierto? Porque aquí nos queda más F de A, A más. ¿cierto? Por el menos de ahí y el menos de afuera. Ya, muy bien. ¿Y cuándo se me ocurrir a mí hacer algo así, Entonces profe? nuevamente se nos elimina todo, po. Se ve que evaluar nomás, po. Reemplazar X por A y por B y ahí se da cuenta. Entonces G de A y G de B son 0. Entonces Gracias por decir así. Creo que encontramos ni lo A y hice. B, encontramos A y B tales que la imagen sea igual. Entonces estamos reuniendo la hipótesis del teorema de Rolle. Primero necesitábamos que fuese continuo y derivable. Ah, eso nos falta. Profe, ¿Sí? perdón, no entendí la parte en la que eliminó el denominador de abajo. Creo que lo explicó la Rocío, pero igual En no G caché muy de, bien. en G de B, ¿cierto? Sí, Acá, entonces esto está dividido B menos A. Y acá está multiplicado X que reemplazamos B menos A. Entonces se simplifica con el denominador. Y ahí, pues, como se simplifica, ¿cierto? Nos va a quedar solo lo de pues sí, arribita. sí, ya, gracias. De nada. Perfecto. Entonces ya tenemos que G de A es igual a G de B, ¿cierto? Ambos son cero, entonces es igual. Eh, Muy bien. Además, G es, ¿qué nos dicen de G? G es una función continua, porque F es continua, ¿cierto? Si F es continua, nos damos cuenta que G está escrito solo en base a funciones que dependen de F, donde F ya es una función continua, por álgebra de funciones continuas, entonces tenemos que G es continua, ¿cierto? Pues F lo es. También G es derivable por la misma razón, ¿no? Se hereda todo de F, finalmente. Entonces, claro, como función polinomial de primer grado, vamos a decirlo es, ¿cierto? Porque aquí tenemos multiplicando por un X, ¿cierto?
Entonces como que tiene y esta cosa es una constante, entonces constante por x, una función. Sabemos que todas esas cosas cumplen, tenemos que entonces g también es derivable, y así tenemos todas las condiciones del teorema de Rolle. Entonces, ahora sí, dado que g satisface las condiciones del teorema de Rolle, este nos aseguraba que existe un C en el interior del A, B. Esto, ahí. Tal que la derivada, evaluada en este punto C, es 0. Entonces, bien, tenemos que G' de C, bueno, sabemos que esta cosa es 0, ¿cierto? Pero G' de C, ¿quién es? Si tenemos que G de X, si quisimos derivar esta cosa, ¿cuál sería la derivada de G de X? Sabemos que la derivada de una suma o de una resta era la resta o la suma de sus derivadas, ¿cierto? Por álgebra de derivadas que respetaba la suma y la resta, ¿cierto? Recordamos que el producto y el cociente era el que se ponía un poco raro. Por lo tanto, si queremos derivar G de X, va a ser la derivada de f de X menos la derivada de f a la nada, ¿cierto? Menos, toda esta cosa la podemos sacar. Bueno, en este caso esto se nos va también, ¿no? Pero es una constante. Lo acá también es una constante, y si derivamos x, la derivada de x es 1, ¿cierto? Entonces nos queda solo la constante. Y la derivada de a como una constante es 0. Por lo tanto, en el fondo, la derivada de g de x solo sobrevive f, la derivada de f, y esto como constante, ¿cierto? Por lo tanto, si queremos calcular la derivada, pero en vez de x evaluado en c, nos sobrevive f', evaluado en c, menos, y nos quedaba solo la diferencia de acá arriba. Ah, perdón. Ah, no, estaba bien. Esto era f de b menos f de a, b menos a. ¿Cierto? Porque la derivada de x era 1, por eso es lo único que nos queda. Ya, ¿se siguió esa parte o lo escribimos en toda? Bueno, vamos a asumir que lo vamos a tener que escribir entonces. Derivemos g de x. G' de x. ¿Cuánto es? Si queremos derivar esta cosa sería la derivada de todo, ¿cierto? La derivada de la primera menos la derivada de f de a menos. Tenemos esta cosa que acá que es una constante. O sea, aquí uno distribuye, ¿cierto? Por x y después por a. Entonces si tenemos eso por x y lo queremos derivar, solo uno vamos a tener que derivar x, ¿no? Vamos a poner entonces todo esto, prima, menos, digo más, f de b menos f de a, b menos a, multiplicando a, ¿cierto? Y todo esto prima. Sabemos que la derivada de las constantes son 0, entonces esta es una constante 0, esta es una constante 0, la derivada de x es 1, entonces esta cosa se me va. Y la derivada de esto simplemente es eso. Entonces nos damos cuenta que la derivada de g de x es f' de x menos esta cosa. Si todo el resto se va. Entonces si cambiamos x por c, nos queda f' de c. Y acá como no hay ningún x, nos queda lo mismo. ¿Cierto? Que es lo que tenemos acá. Pero esto acá es igual a 0. Por lo tanto podemos despejar. Si despejamos, como aquí tenemos una resta, ¿cierto? Esto nos queda que f de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Qué era lo que queríamos probar? Equivalentemente, en muchos otros textos, el teorema se enuncia como que f de b menos f de a es igual a f' de c
factor de b menos a, ¿cierto? Que sería como despejar hacia allá nomás. Y entonces ahí queda demostrado el teorema del valor medio utilizando el teorema de Rolle. Muy bien. Entonces, este teorema nos permite desarrollar algunos colorarios que claramente se van a probar utilizando ya sea el teorema de Rolle o el teorema del valor medio. Y el primero de ellos nos dice que todas las funciones con derivada cero son funciones constantes. Entonces, el enunciado nos dice que si la función consideramos f de x diferenciable, ¿cierto? Y tenemos que la derivada de f de x es 0 para cualquier x dentro de un intervalo abierto como b, entonces f de x en realidad es constante. Vamos a utilizar el teorema del valor medio para demostrar esta propiedad. Entonces vamos a considerar un valor c en el interior de este intervalo abierto como b, ¿cierto? Vamos a decir un número arbitrario. Dentro de este intervalo, por supuesto. Como f es diferenciable, ¿cierto? Si nos dicen que f' de x es 0, es porque es diferenciable claramente. En este intervalo, vamos a considerar en x, c y continua en x, c, donde x, ¿cierto? Como está acá adentro, y c sabemos que está en el interior, estamos acotando el intervalo, ¿cierto? Si a, b de este tamaño, estamos considerando uno un poquito más chiquitito, porque c está en el interior. Puede que sea igual, finalmente, a, b, como puede ser que sea más pequeño, como subconjunto. Entonces, por el teorema del valor medio, generalmente abreviado como TVM, tenemos que existe un valor, vamos a llamarlo M, ¿cierto? Porque ya estamos utilizando C, entonces vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle M en el interior de el intervalo que ahora acotamos a x, c, de tal forma que f' evaluado en este valor M es f evaluado a los valores extremos, ¿cierto? Que era f de x menos f de c en los extremos de este intervalo acá, menos, o sea, todo sobre x menos c, factor de nada, ¿cierto? Eso era lo que nos decía el teorema del valor medio. Sin embargo, por hipótesis, lo que tenemos que la derivada dentro de cualquier punto interior de A, B es 0. Entonces, como m está dentro de estos intervalos, esto es 0. Entonces, como f' de b es 0, entonces, que esto es igual a 0, por lo tanto, tenemos eso. Dividido, ¿cierto? X menos c, sin embargo, si x menos c, si amplificamos x menos c a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Nos sigue quedando 0 a la izquierda y a la derecha nos queda solo el numerador. Por lo tanto, acá podemos despejar, ¿cierto? Si despejamos, tenemos esto, que f de x es igual a f de c. Es decir, los puntos extremos, ¿no? Entonces, como x y c están en A, B, y además son puntos arbitrarios, ¿cierto? Son puntos cualquiera, entonces f es constante en este intervalo. Entonces, todas las imágenes son iguales para cualquiera de los valores.
Entonces, el único caso es que sea una función constante. Muy bien. Y nos queda entonces el segundo y último corolario del día. El corolario nos dice que las funciones que tienen la misma derivada difieren solo por una constante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si consideramos f y g dos funciones derivables, obviamente distintas funciones, pero que la derivada es la misma, para cualquier valor de un intervalo abierto, entonces existe una constante tal que una función es lo mismo que la otra más una constante, ¿cierto? Entonces, si consideramos f y g las funciones, tenemos que f' de x es igual a g' de x, perdón, para x cualquier valor del intervalo abierto como b. Entonces, existe una constante c, ¿cierto? Un número c real, tal que f de x es igual a g de x más c, para cualquier x dentro del intervalo coma b. O bien, que es lo mismo, ¿cierto? Es decir, que uno pasa restando g de x, que la diferencia entre f y g es una constante. Bien, entonces como demostración, tenemos que, entonces nuestra hipótesis, ¿cierto? Nos dice que si son iguales, despejamos, tenemos que f' de x menos g' de x es 0. Para todo x, ¿cierto? En la coma b. Luego, por el corolario anterior, entonces, ¿qué nos decía? Que si la derivada era 0, entonces la función era constante, ¿cierto? Si la derivada era 0 para cualquier valor de intervalo. Y aquí, recordemos que por definición, si tenemos la diferencia de estas funciones, esto es lo mismo que f' menos g' evaluado en x, ¿cierto? Entonces aquí uno lo que está considerando es esa cosa. Vamos a correr esto para que quede más claro ya. Aquí, vamos a borrar esta cosa ya. Entonces tenemos f de x menos g de x. Entonces esta cosa es lo mismo que f' menos g', todo evaluado en x. Sin embargo, sabemos que la derivada respeta la resta, ¿cierto? Por lo tanto, esto es lo mismo que f menos g derivado de valor en x es igual a 0. Esta cosa es lo mismo. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que si consideramos f menos g como una función, le llamamos, por ejemplo, f mayúscula, ¿cierto? Igual a f menos g, la derivada, donde x es cualquier punto del intervalo abierto como b, es 0. Entonces, el corolario 1, recordemos que nos decía que si eso pasaba, entonces la función era constante. Entonces, por corolario anterior, f menos g, que esa es la función que está aquí adentrito, es constante, ¿cierto? Donde c es una constante. Por lo tanto, si despejamos acá, tenemos que f, si te pasamos el g para allá sumando, tenemos que es igual a g más c, donde c es real, ¿cierto? Bueno, aquí estamos omitiendo el x, ¿no? Y así entonces acabamos de probar el corolario 2. Bien, entonces con eso terminamos las propiedades de los teoremas. Vamos a ver un ejemplo del teorema del valor medio, pero ese ejemplo lo podemos dejar para la clase del lunes siguiente, ¿ya? Porque nos queda el viernes, vamos a ver problemas de optimización, y luego el lunes vamos a ejercicios.
¿cierto? Antes del examen 3. Entonces los ejercicios que vamos a contemplar el próximo lunes van a ser algunos ejemplos del teorema del valor medio y problemas de optimización si nos queda más tiempo, ¿cierto? Recordemos que generalmente de ahora en adelante un ejercicio a veces dura harto el desarrollo, por lo tanto, principalmente con ese objeto es que no lo vamos a realizar ahora mismo. Bien, chicos, preguntas, dudas. Me perdí mitad de la clase, pero estoy piola. Ya, muy bien. Recuerde que las demostraciones, como no entran generalmente en evaluación, es más para saber, ¿cierto?, la razón y la generalización de la propiedad que uno está viendo. De dónde sale la cuestión. Exactamente. Eso es bueno porque a veces en mi colegio, mi profesor de física toma, ahí están Acá. las cuestiones. Enunciado de ejemplo. Sí, sí, eso Sí. sucede. Sí, como que nos llama la atención por de repente preguntar. Así como, ¿pero y por qué? ¿O de dónde? Sí, así es.